Bien, entonces vamos a dar inicio a la declaración de persona física IR2. El IR1, que fue lo que ustedes vieron en la clase anterior y en la parte práctica, tiene que ver con la declaración jurada de persona física. Bien. El IR2 tiene que ver con la declaración jurada de personas jurídicas o morales, como se le conoce. ¿Cuál es el IR2? Este que yo estoy aquí habilitando ahora. Y esa relación ya no va. Guardar. Mírenlo aquí. El IR2, como yo le decía también en la clase anterior, es una declaración un poquito más extensa, con mucho más información que el IR1, declaración jurídica declaración física de persona. Es un poquito más, no complicada, sino que tiene un poco más de información porque lleva más formalidad. Entonces, como pueden observar, aquí hay diferentes anexos, como se le conoce. La declaración como tal, miren, esa que está aquí. Ese es el IR2. La declaración como tal. El IR2. Esa es la declaración. Pero para yo llegar hasta ahí al IR2, yo primero tengo que llenar todo esos anexos que ustedes ven ahí. El D2, que sirve para una cosa. El D1, el anexo D, el anexo A1, el B, el anexo E, el anexo H1, H2, el anexo G, el anexo J, el IR2, y también está la declaración, como le decía ahorita, de impuesto a los activos, que eso lo vamos a explicar ahorita. Vamos a aprovechar el momento, por favor. Vamos a ver con qué información yo trabajo entonces la declaración jurada. Al igual que la persona física o asalariado o del RCT, yo necesito los estados financieros. Llámese balance general o estado de situación financiera y el estado de resultado principalmente. Bien, o mi balanza de comprobación. Entonces, yo voy a buscar aquí en primer orden el balance general. Miren, aquí yo tengo mi balance general. Aquí lo tengo como si fuera un estado financiero auditado, tanto del año anterior como el que yo voy a presentar. ¿Cuál yo voy a presentar? El 2021. Esta declaración, a diferencia de la de persona física, se hace a más tardar el 28 de abril, de la que cierran en diciembre, de las personas jurídicas que cierran en diciembre. Tienen 90 días para declarar y pagar. Por lo tanto, todavía esta declaración, aunque usted la haga hoy y le dé impuesto a pagar, pero ella no tiene recargo hasta que no venza el 28 de febrero del próximo mes. De abril, perdón, el 28 de abril. O sea, yo la puedo montar ahora, me da mi autorización de pago a la renta, yo la puedo ir a pagar el mismo día 28 de abril. Lo único que si yo la pago fuera de fecha, pago el impuesto fuera de fecha, pues entonces ya ustedes saben que hay recargos. Bien. Vamos al IR2, vamos con el anexo D2. ¿De qué trata el anexo D2? Mírenlo ahí. El anexo D2 trata de determinación de ajuste fiscal. Ok. Aquí van las informaciones. Recuerden el encabezado 2021-12. El año y el mes se ponen en el formulario. El RNC de la empresa deben ponerlo. Y deben poner consorcio, creo que empresarial, yo le puse un nombre así, JJ. Seré. Una observación. ¿De qué trata el ajuste fiscal por inflación?
El ajuste fiscal por inflación se da sobre todo a las partidas no monetarias. ¿Cuáles son partidas no monetarias? Por ejemplo, están los activos fijos. En el caso de las acciones, las inversiones, construcciones en proceso, son activos no monetarios. ¿Cuáles son monetarios? En el caso de la cuenta por cobrar y el efectivo son monetarios. Son monetarios. El propio inventario es un activo no monetario. ¿Por qué? Porque el propio efecto de la inflación hace que tú tengas obligatoriamente que convertirlo y llevarlo al valor razonable del momento. Usted dirá, ¿y cómo así? Bueno, si usted tiene 1,000 pesos de cuenta por cobrar o 1,000,000 o lo tiene en efectivo, aunque la inflación suba, ¿cuánto van a ser? ¿Va a ser 1,050,000 o 1,100,000? No. Como quiera usted va a tener 1,000,000 por cobrar o 1,000,000 en efectivo. No importa que la inflación suba. Lo único que si hay inflación, a mayor inflación, pues usted va a tener menos poder adquisitivo. O sea que lo que yo compraba con 1,000,000, ahora tengo que buscar 1,200,000 para adquirirlo. En eso consiste la inflación, porque es un aumento generalizado en los precios. Entonces, ¿qué sucede? En el inventario no. Si tú tienes el inventario de la mercancía como tal, es un activo no monetario. Entonces te ven la necesidad, si hay una inflación, de al momento de tú presentar la declaración jurada, tú ajustarlo. Es precisamente por eso. Entonces, el anexo de 2, como le decía, aquí me está pidiendo total de activos registrado al inicio del ejercicio. ¿Por qué razón? Porque los activos que se ajustan, esa es otra cosa que deben conocerla, no es del año que usted va a declarar, 2021, porque lo del 2021 cerraron con el valor de mercado actual. Lo que usted tiene que reconocer son lo del 2020. Por eso dice aquí, total de activos registrados en libros al inicio del ejercicio. Por lo tanto, para eso, yo voy a mi balance general, mírenlo aquí, y voy a tomar en cuenta para ese formulario anexo el 2020. ¿Y cuál es el total de activos que me está pidiendo? Mírenlo aquí. Tanto los activos circulantes como no circulantes. Me está pidiendo, yo voy aquí, cojo esos 10 millones de pesos que tengo aquí en total de activos, lo pongo en esta casilla y luego ahora él me va a pedir, mira, tú tienes provisiones de reserva y reserva no admitida a los fines fiscales. Vamos a ver. Vamos a analizar el estado, a ver qué partida ahora hay aquí en el total de activos que sean provisiones y reserva. Veo que tengo activos fijos, propiedad, planta y equipo. Tengo impuestos adelantados. Tengo inventario. Tengo cuenta por cobrar y efectivo. No tengo otra cosa. Pues, entonces, procedo y continúo. Vamos a ver qué me dice la otra casilla, la número 3. ¿Tiene impuestos sobre la renta diferido? Le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque si me voy al estado de situación, aquí yo veo que tengo de impuesto diferido o adelantado 1,013,000. Lo copio y lo pongo aquí. O lo digito, como usted entiende. Dice aquí, usted tiene cuenta por cobrar no relacionada con el giro del negocio. Bien. ¿Y qué es eso? No relacionada con el giro del negocio. Todas las cuentas que tengan que ver con empleado y funcionario, esas no son cuentas comerciales. ¿Se entiende la idea? Eso no son cuentas comerciales. Las cuentas comerciales son con clientes. Por lo tanto, si existe una cuenta por cobrar de empleado o que no tenga nada que ver con el giro del negocio, eso también hay que restarlo. Ahí lo dice la columna, donde hay más y donde hay menos. Luego me pide que le dé el costo del terreno, valor en libros. Si hay terreno, tengo que ponerlo. Por eso aquí es la importancia en el estado de situación el tema de las notas, de lo anexo, porque esa
esa nota que hay aquí, la número 4, me habla del detalle de la composición de los activos. Bien, entonces yo voy a tomar, para fines prácticos, yo voy a tomar este valor en un solo renglón. ¿Dónde? Vamos a asumir que eso es una edificación que tenemos ahí. Me voy al IR2, aquí en el anexo, y yo busco entonces terreno, costo de acciones, costo de edificio, valor en libro. Entonces lo pongo aquí. Lo digito ahí. Vamos a poner que eso nada más es un solo activo. Me voy y sigo con el formulario. El formulario aquí me está pidiendo el formulario construcción en proceso. Si la empresa tiene construcción en proceso, me lo va a decir el estado financiero. ¿Quién? El balance general, aquí en la sección de los activos no circulantes. Ok, continúo, me dice costo de activo en construcción, valor en libro. Costo de activo fijo, categoría 2. Costo de activo fijo, categoría 3. Me habla costo de activo fijo, categoría 2, dados en arrendamiento. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento para los activos fijos propiamente de la empresa son distintos a la condición cuando usted lo da en arrendamiento. ¿Qué sucede? Que en el caso de los categoría 2 y categoría 3, el código tributario establece que los activos que usted da en arrendamiento, que los reciben, se deprecian de manera acelerada. ¿Cómo así? Que si la categoría 2, la tasa es un 25, pues la depreciación cuando son en arrendamiento es un 50. Si la categoría 3 son un 15, pues la depreciación es un 30, el doble. El doble. No así para categoría 1 en el caso del edificio. El edificio siempre va a ser un 5. Si usted lo toma en arrendamiento, como quiera va a ser un 5. Bien, entonces aquí vamos y ve en la 14 que hay costo o de otros activos, valor en libro. Hay costo fiscal del categoría 1, el costo fiscal. El costo fiscal vamos a asumir que son 3 millones de pesos, lo vamos a poner aquí. Pusimos 3 millones en libro y vamos a asumir que él tiene como costo fiscal 3 millones de pesos. Luego la 16 habla de costo fiscal categoría 2, costo fiscal de activo en construcción, de categoría 3 y de lo que son dados en arrendamiento, de terrenos, de las acciones, de revaluación de activo. Si hay revaluación de activo, la revaluación de activo es cuando yo mando a tasar en el mercado y yo digo, bueno, quiero saber cuál es el valor real del edificio. Yo busco un tasador o una empresa que esté certificada por la asociación de bancos, por la superintendencia, y él me va a dar el valor razonable. El valor de revaluación es lo que yo tengo en libro. Si yo tengo en libro 5 millones y la tasación dice ahora que son 3, que son 7, pues hay 2 millones por encima, que es lo que se le conoce como revaluación o plusvalía. Por eso se llama revaluación de activos. Tenía 5 en libro, pero ahora dice el mercado que son 7. Es decir, que yo tengo una revaluación de activos de 2 millones de pesos. Pero en este caso no ha sucedido eso. Mejora en propiedad arrendada, costo fiscal de otros activos. Entonces, en total, si observan, yo tengo saldo de activos fiscales 9.747.000 pesos. Ahora él me dice, mira, ¿cuáles son el total de pasivos registrados? En la casilla 27 aquí. Total de pasivos registrados en libro al inicio. Yo voy al estado de situación del 2020 y le digo, mira, registrado al inicio los pasivos, el total son estos. Tanto lo corriente como lo no corriente. 8.106.000. Yo lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y mira qué me dice él ahora. Si tú tienes impuestos sobre la renta diferido, tienes que rebajarse. Entonces, yo voy a buscar si tengo impuestos sobre la renta. Sí, mírenlo aquí, impuestos por pagar.
impuesto por pagar, lo rebajo. Aquí abajo entonces me dice ahora que el saldo de los pasivos son 7.833.000. 8.106.000 menos el impuesto sobre la renta me da 7 millones de pasivos. En la 32, casilla 32 me dice patrimonio fiscal es igual a la casilla 26 menos 31. ¿Cuál es la 26? El total de activos. Menos la 31, que es el saldo de los pasivos. Entonces, me está dando 1.914.000. Por eso, en la casilla 33 dice saldo fiscal, activos no monetarios, que viene de la casilla 39, son los 3 millones. ¿Y cuáles son los activos no monetarios? Que está en la casilla 49. La 49 es la misma 15 aquí, mírenlo aquí. Es como si yo dijera la 15, ¿ustedes ven? Lo que tienen, lo que son de costo fiscal. Lo que pasa es que el formulario te lo lleva directamente aquí abajo. Al total, ¿lo ven? Total de activo no monetario. Lo trae aquí a donde corresponde al tipo de activo y lo lleva al total también. Por eso entonces él lo ala para acá con la fórmula automáticamente. Entonces, ¿qué me dice la fórmula para que ustedes vean si procede o no el ajuste fiscal? Me dice la casilla 34, base ajustada por inflación, valor menor de las casillas 32 y 33. ¿Y cuál es el valor menor de la casilla 32 o la 33? ¿Quién es menor, 1.914.000 o 3 millones? El millón. Un millón. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque si me diera negativo ahí, asumiendo que los pasivos son mayores a los activos, entonces el beneficio, porque es un beneficio, ustedes lo van a conocer ahora, es un beneficio para el contribuyente. ¿Y dónde lo establece? ¿Cuál es la base legal de este ajuste por inflación? La base legal lo es el decreto 2030-04 de ajuste por inflación. Esa es la base legal. Entonces, fíjense que él me está diciendo que es 1 millón la que yo voy a tomar como ajuste fiscal, como base, 1.914.000. ¿Por qué? Porque es el total de activo menos el total de pasivo. Y cuando él lo compara entre la sumatoria de los activos no monetarios, fíjense que activos no monetarios, como le decía al principio, es inventario, la propiedad, planta y equipo, las acciones, todo lo que tiene que ver con la construcción en proceso, inversiones y otro tipo de activos que tenga la empresa que no sean monetarios. Por lo tanto, el ajuste por inflación, el coeficiente, eso lo publica el Banco Central, porque el Banco Central lo hace a través del mecanismo del índice de precio. La DGI lo que hace es que toma la información del Banco Central y la publica. En este caso vamos a asumir que el ajuste por inflación para el cierre de esa empresa de la que cierran el 31 de diciembre es 1.0124, por ejemplo. Por ciento, si lo llevo a por ciento, fíjense que ahí me dice que esos activos deben ajustarse en ese porcentaje de manera absoluta. ¿En cuánto? En 19.000 pesos. O sea, usted está recibiendo un beneficio de 19.000 pesos por el efecto del tema de la inflación. Entonces, como yo nada más tengo activo de categoría 1, por lo tanto, si ustedes observan, esto que está aquí, ¿cómo se determina la proporción de la distribución en porcentaje? O se determina el total de los activos no monetarios sumando cada partida o dividiéndola. Yo divido 3 millones entre 3 millones, ¿cuánto me va a dar? 100. Me da 100. 3 millones entre 3 millones me da 100.
¿Quieren ver la condicionante? Si yo aquí en costo fiscal, por ejemplo, me invento aquí de activo categoría 2 que yo tengo 500,000 pesos. 500,000 pesos. Mírenlo aquí abajo entonces cómo me cambia. Mírenlo aquí, ven cómo me da el porcentaje de una vez. Él me dice, tú tienes 3.500.000. Los activos, 3 millones, entre 3.500.000 me da un 85%. Los 500,000 entre el total me da un 14.29%. Él lo que me está diciendo es que este ajuste que está aquí de 24,000 pesos, yo tengo que distribuir un 85% para la edificación y un 14.29% para la categoría 2. Porque de manera proporcional que debe hacerlo. Ok. Pero yo no tengo categoría 2. Yo lo que voy a hacer es entonces que voy a agarrar mi millón, mis 3 millones. En este caso, no 3 millones, perdón. Tengo que agarrar los 19,000 que me dio de beneficio arriba, 3 par de 7 del ajuste, punto 35. Y eso lo multiplico por el 100%. ¿Por qué? Por esa tasa que está ahí. Es el 100, es decir, ¿quién va a asumir el ajuste por inflación, todo el beneficio? O el activo. No hay otro porque no hay más activo para distribuirle porcentaje. El 100% del beneficio es de ese renglón, de la edificación. Ok, ya yo tengo entonces el anexo D2 realizado. Ahora voy con el anexo D1. Miren, que voy al lado, en la hoja, dentro del mismo libro ahí, anexo D1. Si ustedes observan, miren, ya con los datos que yo llené en el D2, mira cómo el D1 automáticamente se completó. Mírenlo aquí. Balance inicial, el costo fiscal, el ajuste por inflación de ese renglón de los activos categoría 1, los 19,000 pesos, mírenlo ahí. ¿Cuál es el valor inicial ajustado? 3.019.000 pesos. 3.019.000 pesos. Ok. Recuerden que al igual, cada formulario deben llenarle el encabezado, el año, el RNC del contribuyente y el nombre. Ahora bien, me dice aquí, retiro después del ajuste. ¿Hubo retiro de activos fijos? No. Los retiros se dan cuando usted lo vende, por ejemplo, o le da de baja, que lo saca de los libros. Ahí sí. Pero no fue el caso. Todavía no hay. No se dio el tema de retiro. Ahora bien, me está pidiendo cuál es la base depreciable en la casilla 5. La base depreciable va a ser el balance inicial ajustado menos el retiro. Me va a dar entonces la base depreciable. Por eso la base depreciable en este caso es lo mismo, 3.019.000 pesos. Lo mismo, 3.019.000 pesos. ¿Cuánto es la tasa de depreciación para la categoría 1? Por favor, ustedes recuerdan. Tasa de depreciación para categoría 1. No es el 5%. Vamos a ver, artículo 287 del Código Tributario, título 2 y reglamento. ¿Cuánto es, Roger? Roger, ¿cuánto es? 5%. 5%. Entonces yo agarro los 3 millones. Y lo multiplico por el 5%. Entonces mírenlo ahí. Fíjense que es un beneficio. Para yo depreciarlo a nivel fiscal, me dice la renta que eran 3 millones, pero ella me dice, no, pero
aplica el ajuste por inflación y mira a ver cuánto es el beneficio. Entonces, fíjense que mi base no eran 3 millones, sino 3.019.000. Por lo tanto, mi depreciación va a ser ¿cuánto? 150,000 pesos. El gasto de la depreciación para efectos fiscales. Bien. Entonces, fíjense que para el próximo año, cuando usted vaya a hacer el anexo D2 del próximo año, es decir, cuando vaya a declarar en el 2022, va a ser el ajuste para lo que son del 2021, de los no monetarios. Entonces, usted va a tener como costo fiscal de activo categoría 1, 2.868.000. Porque como el edificio se va depreciando, el costo fiscal es el valor en libro menos la depreciación después del ajuste. Así es que se hace. Entonces ya yo tengo 150,000 pesos de la depreciación. Aquí abajo, como pueden observar, esto se hace para el detalle de la adquisición. Si hay adquisiciones, ¿por qué razón? Porque esto está diseñado, la casilla número 1 de aquí, para los activos que no entraron dentro del ejercicio fiscal, de que a mediado ni a inicio, sino que trabajaron mayormente el periodo fiscal completo. Ahora, un activo que usted lo adquirió en febrero o en marzo, ya tiene otro tratamiento diferente. Usted tiene que ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque la base depreciable no va a ser valor total. La base depreciable va a ser en proporción al tiempo que haya trabajado. Si usted compró un activo iniciando abril, pues hay 3 meses del año, enero, febrero y marzo, que ese activo no existía en la empresa. Entonces no puede cargarle todo el valor del activo para calcular la depreciación. No puedes. Y eso ustedes lo vieron en auditoría 1, lo vieron en auditoría 2. Cuando se hablaba de la cédula o papeles de trabajo de los activos fijos para hacer su análisis y todo eso. Pues bien, entonces ya yo tengo el total de la depreciación y de lo activo. Aquí mírenlo, hay 150,000 de depreciación y 2.868.000 del costo fiscal, del nuevo costo fiscal. Ahora voy con el anexo D. Voy con el anexo D. El anexo D, ¿para qué lo utilizamos? Aquí me lo dice. Son datos informativos, pero el anexo D, fíjense que aquí me pide el año fiscal. Recuerden que le dije que era 2021-12. El RNC, nombre de la empresa. Me dice aquí número de funcionarios, me lo pide. El sueldo que tienen los funcionarios, el total de funcionarios y total de sueldo. Número de empleados, es decir, empleados que no son funcionarios. Y el total que devenga. Aquí le pide que le ponga superficie por metro cuadrado del negocio, cantidad de establecimiento, número de locales que son propios del negocio, y si usted paga alquiler, le pide que le ponga el importe de lo que paga de alquiler en el año. Pero este anexo, el anexo D, uno lo conoce como el anexo para la declaración de los activos categoría 2 y 3. El anexo D1 es de categoría 1, de los activos categoría 1 en el caso de la depreciación de la edificación. El anexo D, categoría 2 y 3, y para el tema del inventario también, que eso está aquí abajo. Para el tema del inventario. Ok, entonces, en este caso, fíjense que aquí me está pidiendo en la casilla número 9, balance inicial. Viene de la casilla 16 del formulario D2. Año anterior. ¿Ustedes ven? Año anterior. Año anterior. Yo no tengo ahí. Recuerden que en el anexo D2 yo no trabajé categoría 2 ni categoría 3. No la trabajé. Yo asumí que no había. Bien.
Pero yo puedo modificarlo. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a asumir, vamos a hacer lo siguiente para que ustedes vean. Vamos a hacer un cambio aquí en el anexo D. De los 3.158.000, vamos a poner a los activos categoría 2. Vamos a ponerle como así hicimos ahorita, los 500,000 pesos. Y vamos a restarle a los 3.150.000 500,000 pesos. Ahí sí, entonces ahora tiene que tirarme el valor. Vamos a verlo. No, tiene que darme aquí 2.500.000 y 500,000 pesos aquí para distribuirlo. Entonces, como le dije ahorita, nos vamos aquí abajo y fíjense que de los 19,000, yo tengo que decir que esos 19,000, de los 19,000, fíjense que ahora el activo categoría 1, como hay otra composición de otros activos, no es un 100% que le va a dar el beneficio de esto, del ajuste, es solamente 16.147,79. Y cuando yo digo de los 19,000 multiplicado por 16.67, me dice que 3.229,56 corresponde a categoría 2. Y ahí me da el total de los 19,000, 3 par de 7,35 del ajuste, la distribución. Por lo tanto, si observan aquí, que me daba 150 ahorita porque tenía 3 millones del activo categoría 1, como yo le quité 500,000 pesos, pues la depreciación obviamente bajó un poquito, bajó a 125. Es el mismo mecanismo, lo único que si yo tengo más información, me dan categoría 3 también, adicionar a categoría 1 y categoría 2, pues yo tengo que colocar los valores donde van. Por eso la importancia, como le dije, de manejar y trabajar los anexos en la declaración. Por eso las notas son muy importantes, porque ahí es donde se pone el detalle de los activos. En la nota 4 de esa información de esa empresa me dice el detalle de esos activos. Ok. El anexo D, como le decía, mírenlo ahora, cómo lo pasa para acá. Me pasa la depreciación ahí, ven. El ajuste por inflación me lo trae para acá. Entonces él dice, mira, balance inicial viene de la casilla 16 del formulario D. Vamos a ver de la 16 si nosotros no lo pusimos ahí o si fue un error. No lo llevó. No lo llevó. Ahí vamos a tener que ponerlo manual porque fíjense que yo se la puse en la 16 y él no lo llevó.